Ya. Hola jóvenes, buenas tardes. Pues aprovechando las herramientas que nos da la tecnología, pues he decidido grabar una serie de videos. Ustedes en cierta manera van a salir beneficiados de esta tecnología y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hablar concretamente de los temas que van a venir en el próximo parcial del próximo sábado. Y por esta razón pues vamos a hablar un poquito de las medidas de dispersión. Me imagino que ya tuvieron la oportunidad de investigar y estuve revisando algunas tareas en el entendido de que pues seguramente ustedes recuerdan, o si ustedes recuerdan que las medidas de dispersión podemos clasificarlas en dos grandes rubros, ¿sí? Me voy a concentrar al segundo grupo. El primer grupo se le llama medidas de dispersión posicionales y el segundo grupo, la segunda clasificación, son las medidas de dispersión promedio. ¿De acuerdo? En el caso de las posicionales, jóvenes, ya esas ustedes tuvieron la oportunidad de investigarlas, entre las cuales vamos a mencionar, por ejemplo, el rango, que es una variable que ustedes ya utilizaron o utilizamos cuando vimos la parte de distribución de frecuencias, cuando construimos la famosa tabla de distribución de frecuencias. Pues había un valor ahí llamado rango, que simplemente el rango es el valor mayor del listado menos el valor menor. Así es como se define el rango. Existe otra llamada, aquí es cuartil. El cuartil, cuyo símbolo es la letra Q mayúscula, y el cuartil simplemente es una medida que divide el total de datos en cuatro grupos, independientemente del número de datos que esto sea. Preferentemente el cuartil lo que hace es dividirlo en múltiplos de 4, preferentemente, como les digo, pues que sea múltiplo de este número. Existe otro que se llama el decil, que también la letra mayúscula D, y tiene una idea relativamente parecida a lo que es el cuartil, nada más que aquí vamos a hablar de que el decil son 10 grupos, independientemente del número que tenga cada uno de esos grupos, pero siempre van a ser 10 grupos. Y finalmente tenemos lo que se llama el percentil. El percentil es una medida de dispersión muy parecida a lo que es el porcentaje. Es simplemente hablar de una cantidad en porciones de 100. Vamos a suponer que tenemos un listado de datos, por ejemplo 50 datos, entonces cada uno de esos 50 datos tiene un percentil y cada dato va a tener, por ejemplo, percentil 2 para que 2, 4, 6 hasta el dato 50 sean el percentil 100, en total el percentil 100. Entonces estas medidas de dispersión se las menciono, son las posicionales, que ya las investigaron, pero realmente el peso de la estadística va en razón de las otras medidas promedio. Las otras medidas promedio, jóvenes, básicamente son dos. Hay una tercera, pero esa tercera la vamos a omitir porque ya esta medida dejó de utilizarse en este tiempo, casi no se utiliza, tiene un uso muy limitado. Esta medida de dispersión promedio se llama desviación media. Se las menciono solamente para que sepan que existe. Hoy por hoy, definitivamente, las dos medidas de dispersión más utilizadas dentro de toda la estadística, jóvenes, son la varianza y la desviación estándar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la desviación estándar y la varianza van de la mano. Me voy a poner en esta posición, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero de la varianza, muchachos. Vamos a hablar de la varianza. Varianza. Para los tres grupos o tres tipos de datos que nosotros vimos en clase, recordamos que tenemos la varianza, vamos a tener la varianza poblacional, vamos a tener la varianza muestral, y vamos a tener la varianza en distribución de frecuencias.
distribución de frecuencias. Ahí está. Entonces, para cada una de ellas vamos a tener una fórmula. Por esa razón se llama medidas de dispersión promedio, porque cada una de ellas tiene una fórmula. Por esa razón vamos a hablar entonces primero de la varianza poblacional. Ya habíamos mencionado que las varianzas poblacionales tienen letras griegas. La varianza, este como triangulito de cabeza, es la varianza poblacional, sigma cuadrada, y esta fórmula va a ser la sumatoria del dato menos la media aritmética al cuadrado entre el número de datos. ¿Sí? Entonces, esa es la fórmula de la varianza poblacional. Vamos con la fórmula de la varianza muestral. Esto va a ser x testada, va a ser igual S cuadrada, va a ser igual a la sumatoria de la observación menos la media al cuadrado entre n menos 1. Quiero por favor que observen, jóvenes, el cambio de fórmulas a diferencia de la media aritmética. La media aritmética tiene la misma fórmula, o prácticamente tiene la misma fórmula poblacional y muestralmente. En el caso de la varianza no es así. Tengan mucho cuidado, porque el problema sobre todo nos va a indicar, ya lo hemos comentado en clase, que si la varianza es poblacional es entre n mayúscula, y si la varianza es muestral sería entre n menos 1, ¿de acuerdo? Entonces ese dato por favor ténganlo muy presente para en el caso de estas dos fórmulas, que son poblacional y muestra. En el caso de la distribución de frecuencia, me voy a pasar para este lado, tenemos que también es sigma cuadrada, pero aquí la fórmula es un poquito más elaborada. Va a ser igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado entre n mayúscula. ¿Sí? Perdón, aquí es marca de clase por... no, marca de clase simplemente, está correcta. ¿Sí? Entonces, aquí están las tres fórmulas, jóvenes, las tres fórmulas de la varianza. Muy bien. Entonces, para el caso de la desviación estándar, simplemente para llegar a ella, la desviación estándar, que es la otra, tenemos forzosamente que llegar a la varianza primero, van de la mano. Para poder llegar a la desviación estándar necesitamos primero la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entender que la desviación estándar, cuyo símbolo es la letra griega sigma. Sigma cuadrada es para varianza y simplemente sigma es desviación estándar. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza va a ser la desviación estándar para ambas fórmulas, tanto para la poblacional como para la distribución de frecuencias, es la misma. En el caso de los datos muestrales, S va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado. ¿Sí? Ahí están todas las fórmulas, varianza y desviación estándar, hoy por hoy, jóvenes, las más utilizadas dentro de la estadística contemporánea. Varianza y desviación estándar, y ya habíamos comentado que en las medidas de tendencia central, la medida más utilizada es la media aritmética, ¿sí? Y la medida promedio más común por encima de la mediana y por encima de la almohada. ¿De acuerdo? Vamos a proceder a realizar un ejercicio, un ejemplo de ver cómo se obtiene precisamente. Vamos a hablar primero de la desviación estándar poblacional o muestral, y luego vamos a hacer un ejercicio en relación de la distribución de frecuencias. De hecho, voy a vaciar la información, ese va a ser en un video anexo, en donde vamos a hacer los ejercicios para los tres casos, ¿de acuerdo? Muy bien.